Buenos días, bienvenidos a todos al webinar Cómo conocer mercados y detectar oportunidades de compra de empresas con Xavi. Lo primero voy a empezar diciendo que debido a la caída que tuvimos ayer del Cloudflare, que fue a nivel mundial, hay algunas de las funcionalidades que se han quedado un poco pilladas y no va a estar al 100% la herramienta. En cualquier caso, como vais a tener los micrófonos desactivados, pero si tenéis preguntas, respuestas o cualquier cosa que penséis que puede ser interesante, nosotros al final del webinar os vamos a contestar todo lo posible, ¿vale? Pero durante la transmisión estarán desactivados y será al final de la misma cuando os ayudaremos, ¿vale? No sé si vamos a dar un minutito, porque como son las 11, esperamos un minuto y empezamos. Bueno, son las 11 y un minuto, vamos a empezar. Esta sería la pantalla de entrada de Xavi. Xavi es una herramienta que tiene más de 3 millones de empresas españolas y en torno a 1 millón de empresas portuguesas. La contratación de la herramienta puede ser tanto solo para España o solo para Portugal o España y Portugal. Y quizá lo interesante de esta herramienta y por lo que consideramos que es una herramienta muy potente para poder conocer mercados es que nos permite hacer filtros o combinación de filtros por cualquier criterio. Por ejemplo, si nos vamos aquí a la actividad, tendríamos las clasificaciones de actividad. Actualmente, la que da por defecto es CENAE 2009, pero aprovechamos este webinar para decir que en este 2025 se ha actualizado esa codificación nacional y a partir de enero ya la tendremos en Xavi. Quizá si hay alguien que no le interesa tanto el CENAE, pero puede estar más interesado en el impuesto que estén declarando o pagando, también tendríamos esa información y otras codificaciones a nivel internacional que se hacen por combinación de criterios o, bueno, pues por conversión. Entonces, si por ejemplo vamos aquí, podríamos hacer una búsqueda y poner, pues por ejemplo, si yo pongo la palabra vino, me buscaría todas aquellas actividades que tengan la palabra vino. Si yo no lo conozco, directamente podríamos ir a buscar dentro de los distintos codificaciones, en este caso sería elaboración de vinos, pero podríamos ir abriendo dentro de fabricación de bebidas, dentro de fabricación de bebidas iríamos desplegando todas las distintas posibilidades que tiene. Vamos a coger, por ejemplo, el de elaboración de vinos. Imaginaros que estamos interesados en la compra de una bodega. Bueno, nosotros aquí, y aquí vamos a ir a otra de las criterios, que es el estatus. El estado, nosotros mantenemos empresas dentro de la herramienta, aunque estén disueltas, para saber qué ha pasado con algunos sectores los años anteriores, y si ha habido muchas compras, si ha habido muchas fusiones, pero desde un punto de vista comercial solo nos interesarían las que están activas. Aquí seleccionaríamos empresas activas y veis que si yo no le digo nada en contra, lo que me va a poner es que cumpla el 1 y el 2. Y aquí directamente nos irá apareciendo los resultantes de la búsqueda. Yo en cualquier momento puedo pinchar en la lista de resultados y ver de qué empresa se trata, ¿vale? Vamos a volver para atrás. Se pincha dando aquí en el inicio y volvemos para atrás. Imaginaros que aquí yo solamente quiero empresas de una determinada facturación, de un determinado tamaño o de resultados o con un EBITDA, lo que yo quiera. Aquí me ofrecerá cualquier partida de la cuenta de pérdidas y ganancias, cualquier partida del balance. En este caso yo, por ejemplo, le voy a decir que me interesan todas aquellas, que aquí iríamos abriendo. Veis que la herramienta es muy intuitiva. Si yo le digo que me interesan todas las que tenga un EBITDA determinado, pues podría seleccionar las distintas partidas. En este caso yo me iría a EBITDA. Si yo le quiero poner un valor,
simplemente aquí le podría poner un valor. Pero si yo, en vez de un valor, lo que quiero es una variación, un crecimiento, yo le podría poner pues que tenga un crecimiento. Y aquí, en donde pone años, yo podría poner que haya tenido un crecimiento, no en al menos uno de los años seleccionados, sino en todos los años seleccionados o entre el primer y el último seleccionado, por ejemplo. Yo le voy a poner que haya tenido un crecimiento sostenido de EBITDA del 10% en los 3 últimos años. Aquí directamente lo que me va a hacer la herramienta es dentro de mi grupo de empresas que yo he seleccionado, me va a coger aquellas, en este caso 40, que cumplen ese criterio que yo le he pedido. ¿Vale? Y aquí tendremos Abadía de Retuerta, Bodega Romale y tal. Vamos a ir a ver cualquiera de ellas. Si yo pincho, por ejemplo, en Abadía de Retuerta, lo que me va a sacar es un informe y todo lo que veamos dentro del informe son criterios susceptibles de luego poder utilizarlo como corte. Entonces aquí nos va a decir dónde está situada la empresa. Este puntito verde nos indica que es una dirección marketeable, que a lo largo del año hemos hecho alguna acción para comprobar que realmente esa es su dirección. Lo mismo con el teléfono. El puntito verde nos indica que ese teléfono es correcto y que corresponde a esa empresa. Tendríamos la dirección web de la empresa y ya vamos a bajar a ver pues si es una forma jurídica, en este caso es una SAU, cuál es su capital social, su fecha de constitución. Aquí donde pone último año disponible son las últimas cuentas disponibles en el registro mercantil y aquí dentro del SABI ya están actualizadas. Tendremos en este caso para esta empresa 30 años de antigüedad. Eso quiere decir que si yo voy mirando hacia detrás, y si vamos a bajar un poquito, podría ver la evolución de todas las partidas en estos 30 años. ¿Vale? No quiero marearos mucho, pero para que lo veáis, aquí podríamos ir viendo toda la evolución. ¿Vale? Vamos a seguir avanzando. Aquí nos va a decir quién es el presidente y quién es el director ejecutivo. El director ejecutivo no es un cargo como tal, pero sí es la persona que en Informa hemos detectado que tiene el poder de firma. Un pequeño resumen de sus ingresos de explotación, resultados, activo, número de empleados. Y aquí esta parte también es bastante interesante en el caso de compras de empresas. Pues, por ejemplo, en este caso te va a decir que esta empresa es dependiente. Este indicador de independencia los va, y vamos a ver aquí para que lo veáis, lo que nos va a decir es si la empresa tiene algún accionista por encima que tenga más del 50% de su accionariado, ¿vale? En este caso es D, con lo cual hay un accionista que tiene registrado más del 50%. ¿Qué podríamos hacer también desde el punto de vista del accionariado? Y ya vamos a pararnos aquí. Si yo pincho aquí en vinculaciones financieras, yo podría ver quién está por detrás. Entonces, a mí, por ejemplo, si voy a hacer una compra de una empresa, me puede interesar buscar por las características del accionista. Entonces, en este caso, yo le digo, bueno, pues mira, quiero buscar empresas que sean familiares. Y aquí vamos a buscar todas aquellas que por detrás tengan una o más personas físicas o familias o empleados y administradores. Y el porcentaje que sea más del 51%. Es decir, serán empresas dependientes, pero en este caso dependientes y familiares. Entonces, la lista se me ha reducido un poco más. En este caso, nos vamos a quedar con las 11 empresas, y aquí vamos a ocultar los criterios de búsqueda, que cumplen los criterios que yo le he ido diciendo. Esta lista podemos también crearnos el formato que más nos pueda interesar. ¿Vale? Aquí directamente pues podemos pedirle pues, que nos haga una serie de columnas. ¿Vale? Y aquí nos aparecerán todas las partes que componen los informes, que luego vamos a seguir avanzando, y directamente yo le voy a decir, y esto es muy importante, el código NIF, porque es la variable que luego nos va a permitir si queremos pedirle más información. Y aquí vamos a ir diciendo pues calle, código postal, pues por ejemplo la provincia, el teléfono, ¿vale? Y aquí decimos teléfono y seguimos avanzando. La web. Podríamos ir
seleccionando datos, en este caso, pues de datos financieros, y por ejemplo aquí nos puede interesar pues los ingresos de los 3 últimos años, ¿vale? Podríamos poner lo que queramos, ¿vale? Este formato de lista lo podemos guardar, y entonces lo voy a llamar, por ejemplo, webinar. E incluso este formato lo podemos dejar como lista por defecto, es decir, cada vez que yo haga una búsqueda dentro de Xavi, me va a aparecer este formato que contendrá las variables que yo le he pedido. Echamos en aceptar y ahora tendré el formato tal y como yo se lo he pedido. Vale. Vamos a entrar en Bodegas Romale. Yo pincho en Bodegas Romale, podría ver toda su información, como estábamos viendo antes. Entonces, aquí tendré todo el detalle, tal como lo han presentado en el registro mercantil, con todas sus cuentas, y aquí podríamos hacer todo un análisis de todas las partidas tal y como las han presentado en el registro mercantil. Además, os damos la posibilidad de ver todos los ratios Informa. Nosotros hemos considerado una serie de ratios, pues que son los de equilibrio, de rentabilidad, de liquidez. Aquí en cualquier momento podéis ver cómo está calculado, ¿vale? Y además os damos la opción de crearos vuestros propios ratios. Imaginaros que estáis haciendo un análisis y queréis hacer un ratio que sea, pues, crecimiento de ventas o la deuda financiera neta. Y aquí podéis crearos vuestras propias partidas partiendo de las distintas variables que existen dentro del balance, o incluso poniendo alguna que sea más propia vuestra, ¿vale? Y aquí lo mismo. Estos también van a poder ser criterios de corte en un momento determinado si necesitáis esa información. Otra cosa que es muy interesante para poder conocer el mercado y que es una solución que tenemos dentro de Informa son toda la parte de informes sectoriales. DBK es una empresa que lleva muchos años en el mercado, hace unos años la compró Informa y es un departamento más de nuestra casa que nos permite hacer un análisis más macroeconómico de un sector. En este caso, por ejemplo, que estamos analizando el vino, pues se asociaría un pequeño informe de contexto sectorial. Si estuvieseis interesados en el formato completo, nosotros desde Informa también tenemos la comercialización de esos informes que pueden tener hasta 200 páginas. En este caso, para el Xavi, se han metido unos pequeños resúmenes que los hemos llamado informe de contexto sectorial, que nos va a permitir hacer un análisis que ya no es tanto las fuentes como puede ser registro mercantil, sino que también va a las fuentes primarias, a las propias empresas, a ministerios, asociaciones, y se sacan unos valores más macroeconómicos en los que, bueno, pues en este caso, como es el del vino, nos va a analizar si tienen vinos con denominación de origen o con indicación geográfica o sin indicación geográfica, y ya os va contando un poco toda esa información que para el análisis de un sector, y sobre todo si desconocéis el sector, porque a lo mejor lo que se va a hacer es una adquisición de una empresa de un sector nuevo, pues os va a dar una visión pues muy completa de cómo está el sector. Y además nos va a pedir o nos va a dar la información de todas las empresas que están analizadas, ¿vale? Entonces, otra de las maneras que podríamos tener o podríamos utilizar es partiendo de los informes sectoriales, pincho aquí, y nos vamos directamente, por ejemplo, al del vino, pues directamente podríamos ir a seleccionar. Aquí esperemos que no haya ningún problema, pero vamos aquí a la actividad y si yo le digo, pues mira, vamos a los informes de BK, aquí le digo con la palabra vino, por ejemplo, y le digo que me lo busque. Entonces aquí selecciono el sector vino. ¿Y qué es lo que me está haciendo? Imaginaros que no hubiésemos hecho ningún análisis previo, ni hubiésemos pedido ningún criterio como teníamos antes. Yo le puedo decir, seleccióname las empresas que están analizadas en ese sector.
Con lo cual yo ya tengo una lista de resultados de 34 empresas del sector vino, ¿vale? Aquí tendríamos toda esta parte que es análisis de grupo, agregación, distribución estadística, incluso pues análisis de concentración para analizar mejor el sector. Esta es la parte más afectada por el Cloudflare, entonces no os voy a meter porque se queda un poco en bucle y no es interesante, pero por ejemplo, en el tema de la regresión lineal, si pudiésemos hacerlo, yo podría tener una regresión lineal con dos variables y si yo supongo la homogeneidad de esta muestra, pues lo que me va a decir es si yo quiero saber cuáles son las empresas más rentables o con las que tienen menos gastos financieros en función de sus ventas o cualquiera de las opciones que yo quiera seleccionar, me sacará una recta de regresión y con una correlación, incluso me lo posicionará en un mapa y me va a decir cuáles están por encima o por debajo, es decir, cuáles son más eficientes, menos eficientes, con lo cual la comparativa quedaría muy completa. No os lo voy a enseñar, pero que sepáis que esta opción la podéis tener, ¿vale? Vamos a volver al informe de otra de las empresas en este sector. Y aquí también, donde pone actividad y visión general, pues aquí estaría toda la información que tenemos de esta empresa. En este caso, la descripción de actividad correspondería con el objeto social y te pone elaboración y crianza de vinos, ¿vale? Pero su CENAE, en este caso, principal es comercio al por mayor de bebidas. Y ha hecho un genérico, aunque sí que tiene un secundario que es elaboración de vino, ¿vale? Lo mismo podríamos seguir avanzando y ver qué impuestos de actividad económica está declarando o pagando. Y por conversión, lo que os comenté al principio, codificaciones internacionales. También aquí tenemos una visión general o overview que se suele obtener de las propias webs de las empresas, viene siempre en inglés y aquí lo que os va a permitir es que hay otra de las opciones dentro de Savi, y aquí, si pinchamos aquí, que nos va a permitir ver, hacer un análisis por búsqueda textual. Imaginaros que yo quisiera, además de poner pues, las que han puesto elaboración de vino, que hayan puesto, por ejemplo, la palabra Rioja o que hayan puesto la palabra Jerez, ¿vale? Yo voy a poner, por ejemplo, Rioja y directamente le digo aceptar. Y entonces, lo que me va a ir a buscar, tanto en el objeto social como en ese overview que hemos visto, todas aquellas, en este caso de mi lista, que hayan puesto la palabra Rioja. Veis que todavía ajustamos más la búsqueda a lo que nosotros estamos buscando. En este caso, pues si vamos a cualquiera de ellas, estará aquí. En este caso, directamente en la descripción de actividad ya aparece la palabra Rioja, pero también en el overview. También sacamos de las memorias los detalles de importación-exportación. Aquí, por ejemplo, podríamos ver de todas aquellas que lo hayan declarado qué porcentaje de las ventas exportan y qué porcentaje de los aprovisionamientos o de las compras importan. En este caso nos está diciendo que Barón de Ley exporta el 47% de sus ventas y en concreto a la Unión Europea. Aquí no hay una homogeneidad muy clara porque algunos te ponen países, otros te ponen continentes, otros te dan más detalles. En este caso, pues por ejemplo, importa el 5%, exporta el 42%, ¿vale? Pero bueno, esa es una información que muchas veces resulta interesante y además también nos va a permitir la herramienta buscar pues por porcentajes, por si exportan o importan o incluso por países a los que hayan mencionado que exportan o importan. Y por último, dentro de esta actividad tendríamos las marcas. Como hemos empezado un poco ya directamente yendo a la búsqueda por actividad, al tener codificadas o registradas todas las marcas que pueda tener una empresa, lo que nos permite es hacer una búsqueda tanto por nombre como por marca. Lo más normal, si conocemos la razón social, es buscar por el nombre. Si yo no incluyese nada, por ejemplo, si yo pongo la palabra Repsol, digo buscar, me va a ir a buscar todas aquellas empresas que en su denominación social tengan la palabra Repsol.
Entonces aquí te va a decir, pues tenemos 6 páginas de resultados, ¿vale? Y aquí estarían todas las empresas. Si imaginaros que yo no conociera exactamente cuál es la denominación social de la empresa, o yo de repente he visto una marca y quiero buscar pensando que puede ser su denominación social, yo podría aquí pinchar en incluir marcas y repetir la búsqueda. ¿Qué es lo que nos va a devolver? Nos va a devolver, en vez de 6 páginas, nos va a devolver el doble, 15 páginas, porque aquí está añadiendo todas aquellas marcas que incluyan la palabra Repsol, ¿vale? Aunque luego la razón social sea la misma. Por eso yo siempre suelo recomendar que no incluyamos las marcas a menos que estemos seguros que estamos buscando por marcas, porque siempre se ralentiza un poco la búsqueda. Las búsquedas de las empresas, que esa sería pues la opción más básica, si vamos buscando una a una, imaginaros que yo quiero saber una empresa y quiero buscar todas las empresas que hagan lo mismo que ella. Pues yo pincharía en el nombre o en el NIF de la empresa y ya directamente sacando toda su información, pues yo luego podría ir replicando pues de qué sector es, o qué zona geográfica está, o qué tamaño de ventas tiene, y lo que haría es buscar empresas similares para luego poder, pues a lo mejor hacer una opción de compra, ¿vale? Vamos a seguir avanzando dentro del informe de cualquiera de las empresas. Y otra de las cosas que puede ser interesante, bueno, ya hemos visto la parte del análisis financiero, la parte del análisis sectorial o de la parte de toda la información del detalle que pueda tener. También tenemos todo el detalle de quién está, quiénes son su consejo de administración. Nosotros aquí en Informa cargamos tanto los consejos de administración, que esto viene del BORME, del Boletín Oficial de Registro Mercantil, como cargamos información de los directivos funcionales que podemos obtener por otras fuentes como puede ser prensa o como puede ser encuestas, ¿vale? Entonces aquí yo puedo tener que Pedro Sánchez Ocaña, director o responsable comercial de Barón de Ley, y esto no es que tenga una garantía 100% de que esta persona sigue siendo, porque nosotros al final esas acciones las hacemos pues una vez al año y si aparece en prensa, pues sobre la marcha lo vamos cambiando. Pero sí que os va a permitir, si vais a hacer una acción más directa, es llamar y preguntar por esta persona. Si esta persona no está, pues siempre podemos buscar quién es el sustituto, ¿vale? Entonces toda esa información también la podríamos poner en formato lista. Y tendríamos la posibilidad de, si yo pincho aquí, hacer todas las vinculaciones administrativas que pueda tener este señor. Entonces, aquí aparecería que está como administrador en Barón de Ley, pero también está director general en Viñedos Barón de Ley, o director de exportación en Bodegas Máximo, o director de Finca Museo. Todo esto no tiene por qué tener entre ellas vinculación accionarial, ¿vale? Esto serían vinculaciones administrativas, que muchas veces también, cuando hay muchos entramados, son interesantes conocerlas. Pero en cualquier caso, aquí, si yo pincho en el informe de la propiedad, sí que voy a ver todo el detalle de quién está por detrás, quiénes son sus accionistas directos, quién forma su grupo corporativo, ¿vale? Todas las empresas que puede tener por detrás, por debajo, e incluso si tiene accionistas de fuera de España, os vamos a decir de qué país son y alguna información pequeña si tenemos de ingreso o de empleados, pero no tenemos el detalle de ese informe, ¿vale? Pero bueno, aquí sí que te daría la opción de verlo. E incluso, esto también suele ser una cosa que también para hacer un análisis de un sector es interesante. Pues, por ejemplo, si estoy viendo Barón de Ley y me dice que tiene el 100% de Bodegas Máximo, yo también puedo seguir avanzando hacia abajo y ver, oye, Bodegas Máximo, ¿quién tiene por debajo? Pues el Coto de Caleruega. Entonces podríamos haber llegado a Barón de Ley por el Coto de Caleruega, ¿vale? Y lo mismo hacia arriba. Si te dice que tiene un porcentaje de su accionariado Create Opportunity, y si voy hacia arriba, pues podría llegar a ver quién más hay y haríamos a personas físicas, familias, a fondos, fundaciones, que ya no podríamos subir más, pero tú vas a ir avanzando
y vais a ver toda la información de lo que es su árbol de accionistas y participadas, ¿vale? Pues aquí vamos avanzando. Aquí hay una opción que directamente nos pide un informe comparativo, que en vez de haberlo hecho nosotros uno a uno, como podríamos haber hecho, lo que me va a decir es varón de ley con qué empresas las compara, y en este caso lo hace la propia herramienta y te dice que lo hace con el fabricación de bebidas, que hemos visto que era donde estaba metido, comercialización de bebidas me parece que era, y tamaño grande, very large. Entonces aquí te va a hacer una comparativa. Esto es lo que os comentaba antes, que siempre es interesante poderlo hacer cuando vamos a hacer un análisis comparativo de empresas, ¿vale? A la hora de elegir las empresas que queremos seleccionar, pues yo puedo hacer un análisis de concentración, pues de las ventas, de los resultados, de total activo, y me lo va a ir cambiando. Toda la información que estamos viendo se puede imprimir, se puede exportar. No voy a hacer muchas pruebas porque realmente en eso va fallando, pero es verdad que en esto podríamos exportar en PDF, podríamos exportarlo en Excel y nos va a dejar ver pues toda su información. Para conocer todavía mejor la empresa, si ha detallado en la memoria que tiene leasing o que tiene operaciones de financiación o incluso las subvenciones que ha ido recibiendo, podríamos ir viéndolas aquí, si tuviese alguna, ¿vale? Que no todas tienen por qué tener. En este caso sí que tiene todo detalle de operaciones de financiación. Y aquí igual, no es que haya una homogeneidad, algunos te ponen tipo de interés, entidad, la descripción, otros exclusivamente te ponen los límites concedidos. El tema de las subvenciones, como sí que lo obtenemos a través del portal ministerial, de donde aparece toda la información, pues sí que os vamos a decir el organismo que ha concedido la subvención, el tipo, el año y el importe. E incluso aquí tendríais un poco el detalle. Como os he dicho al principio, yo podría buscar por cualquiera de la información que aparece en el balance o en el informe, y una de ellas puede ser las subvenciones. Entonces, si yo pincho aquí en las subvenciones, entonces, pincho aquí. Entonces, aquí imaginaros que digo, bueno, pues quiero todas aquellas que hayan tenido una subvención de fomento del empleo o una subvención, pues yo qué sé, de industria o de innovación o de investigación, cualquiera. Y podríamos incluso poner el año. Yo en este caso, directamente, lo que voy a poner del año 25, aparecería la lista de las empresas que en fomento del empleo hayan recibido alguna subvención. En concreto, pues de estas 10 hay una que ha recibido una subvención en el año 25 para fomento del empleo. Esto también puede ser un criterio de corte porque muchas veces decir, bueno, pues si hay alguien que está pidiendo subvenciones para fomento del empleo, significa que a lo mejor está intentando crecer o que puede necesitar un tercero que le meta capital, cualquier cosa, ¿vale? Y aquí podríamos ver fomento del empleo, cuánto tal, y aquí te va a contar incluso el detalle de lo que haya recibido, ¿vale? Aquí que te dice que son 6.512. Os he comentado que nosotros cargamos las noticias de empresa y de mercado que haya podido tener una empresa a lo largo del año. No todas las empresas están en prensa continuamente. Esta, por ejemplo, te dice que esta empresa el 31 del 3 del 23 recibió el certificado Wineries Nada. Podría estar, pero si nos volvemos para atrás y en vez de coger reducir tanto nuestra búsqueda, vamos a ver, por ejemplo, si entre las 10 empresas había alguna que tuviese una información más reciente. O podríamos ir aquí a las noticias directamente e incluso buscar no solo por empresas, sino también por palabras que hayan puesto en el informe. Entonces, si yo aquí, por ejemplo, le digo que quiero que haya aparecido la palabra Rioja, ¿vale?
en este caso habrá un poco de todo, pero si yo le digo que en el último semestre y que la fuente haya sido, porque nosotros tenemos distintas fuentes, pero si yo le quiero decir, pues bueno, quiero que la propia haya sido propio de Informa. Informa generalmente está cargando información mucho más económica que puede ser Acquire Media, que puede hablar de más temas que sean sociales, ¿vale? Entonces, en este caso, yo le digo, pues ahora, dime la lista de resultados de todas las empresas que hayan salido la palabra Rioja, ¿vale? Como no lo estoy acotando en que sea elaboración de vino, habrá un poco de todo. Y si selecciono las empresas exactamente igual que he hecho antes con el DBK, que hayan salido en todos los artículos, pues me devolverá las empresas que en alguna de sus noticias ha puesto la palabra Rioja. ¿Vale? Entonces, si yo cojo cualquiera, me voy pues, al grupo Massimo Dutti, pues una de las noticias que habrá recibido puede ser desde que haya abierto una tienda en La Rioja o que haya recibido un premio o cualquier cosa. Aquí tendré toda su información y si, por ejemplo, pues te dice el 16 del 10 abrió en China o en no sé dónde, ¿vale? Y aquí vais a ver toda la distinta información que podemos tener de cualquiera. Entonces, veis que nosotros lo clasificamos por temas y os decimos de qué publicaciones. Entonces, depende de lo que haya, pues hay algunas que pueden ser más o menos interesantes. ¿Vale? Es un poco que veáis que también con las noticias podéis hacer filtros. Estarían aquí. También tenemos aquí si ha tenido algún acuerdo de fusión o adquisición. Es más genérico, pero aquí sí que os vamos a decir por lo menos el detalle de qué es lo que ha adquirido. Generalmente suelen ser noticias de prensa y aparecerá aquí, ¿vale? Otra cosa que también para conocer mejor a las empresas cargamos son las delegaciones. En este caso, como estamos en Massimo Dutti, generalmente suelen ser las tiendas, pero por ejemplo hay otro tipo de empresas que a lo mejor lo que tienen es fábricas o a lo mejor tienen distribuidores locales. Todo eso aparecería aquí y entonces, bueno, nos aparecerá un poco para ver si una empresa tiene presencia nacional o es presencia local. E incluso si volvemos al inicio, si yo le digo que me haga una búsqueda por localización, en este caso, si yo le digo, pues por ejemplo, me puede interesar hacer una búsqueda por Andalucía, imaginaros, y podemos bajar a tener todas las provincias, podemos combinar comunidades autónomas con provincias, ¿vale? Y esto, pues también hay veces que si queréis un ámbito más de actuación y decís, bueno, pues yo quiero todas las que estén en Albacete, Ciudad Real y toda Andalucía. Es que se pueden hacer combinaciones. Entonces aquí me va a decir, bueno, pues de las 108 había una que está en Albacete, Ciudad Real, tal, que era la Junta de Andalucía. Como era búsqueda por noticias, pues hay un poco de mix de cosas. Pero incluso podríamos buscar por delegaciones. Os he comentado antes, cuando hemos visto Massimo Dutti, todas aquellas que tengan delegaciones, por ejemplo, en Andalucía. Y entonces aquí lo que vamos a jugar es esta búsqueda booleana. Si yo no le digo nada en contra, me va a poner el que cumple el 1 y el 2 y el 3, ¿vale? Pero yo podría ponerle que me da igual que su razón social esté en Andalucía o que tenga delegaciones en Andalucía. Es que aquí hacemos combinación y aquí me saldrá otras nuevas empresas. Un poco lo que pretendo que veáis es que la herramienta nos va a permitir llegar a esas empresas sin conocerlas a través de muchos criterios, multitud de criterios y combinación de los distintos criterios. Hemos ido abriendo un poco a poco, pero que sepáis que hay, pues lo que os comentaba antes, búsqueda por exportación, búsqueda por el propio administrador, búsqueda por el auditor o por las remuneraciones, que en este caso, pues a lo mejor nos interesa. La parte de las vinculaciones financieras también podríamos hacer por vinculaciones de las participadas, es decir, mira, yo quiero todas aquellas que tengan una participada en Rumanía, por ejemplo. Hemos entrado a ver detalles de partidas financieras,
en este caso hemos mirado el EBITDA, pero podríamos hacer por combinación de los distintos criterios, número de empleados o segmentación de los mismos, los ratios que os he comentado aquí, que también podemos hacer incluso búsquedas por nuestros propios ratios, pues la parte de leasing, la parte de operaciones de financiación, incluso, bueno, pues todo el detalle de la disponibilidad de las cuentas. Yo creo que he hecho una visión un poco amplia de cómo conocer los mercados y detectar empresas que a lo mejor no conocíamos. Podríamos ir partiendo, como os he dicho, de una que ya conozcamos y buscar sus semejantes, o podríamos ir a un sector y analizar el grupo de empresas que estén dentro. Voy a volverme a la pantalla y, como os he dicho al principio, aunque los micrófonos están desactivados, sí que atenderemos ahora a aquellas preguntas que puedan resultaros interesantes. Javier, si quieres leer las preguntas y nos vas contando. Pues hay un usuario que nos está preguntando cuál es la fuente de los datos económicos. Bueno, yo creo que lo he dicho, pero en cualquier caso, para que lo sepáis, nosotros en Informa lo que hacemos es que compramos toda la información de balances en los distintos registros mercantiles. Las empresas tienen obligación de publicar sus cuentas, por ejemplo, las que han cerrado a 31 del 12 del 24, hasta finales de julio del 25. Nosotros en julio del 25 hemos empezado una campaña de compra masiva y durante los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y ya terminamos en enero, semanalmente actualizamos la base de datos con toda la información que se va cargando. Pero toda la información de balances proviene de registro mercantil. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, pues mira, nos preguntan cuánto tiempo se actualizan los datos de Xavi. Pues un poco lo que os he comentado, para la parte de las balances, eso sería según se publiquen en los distintos registros mercantiles y se carguen en Informa, pues durante esos meses se está actualizando semanalmente. Lo que pasa que hay veces que las empresas presentan con retraso, algunas veces presentan con defectos de forma y no es una actualización tan ágil como a nosotros nos gustaría, porque realmente siempre hay un decalaje entre que se presenta el registro mercantil, se cargan en Informa y posteriormente se cargan en el SABI. El resto de la información, por ejemplo, pues cambios de domicilios que se pueden publicar en Borme, cambios de teléfono, accionistas, participadas, eso se va actualizando todo a lo largo del año en función del calendario de actualización que tengamos, que puede ser a lo mejor mensual. No suele haber tantos cambios a lo largo del año, pero sí que los vamos recogiendo. Igual que todo lo que sean administradores que se van cargando. ¿Vale? Sí, mira, hay otra pregunta. Nos están preguntando si hay alguna manera de conseguir los emails. Pues nos encantaría, pero el tema de los emails no es un tema porque nosotros no queramos, es un tema de la ley. La ley que no permite almacenar correos electrónicos dentro de bases de datos como puede ser el SABI. Entonces, ni siquiera los genéricos, porque si algún genérico, pues imaginaros info@informa.es corresponde o está asociada a una persona física, pues puedes tener un problema. De todas maneras, sí que tenemos herramientas en la casa o otros departamentos o incluso alguna empresa asociada que sí hace estas campañas de telemarketing para conseguir emails, pero que según lo que marca la ley solamente se pueden utilizar para un fin, es decir, si hay alguien que quiere contratar ese servicio y se pueden obtener, pues quiero todos los emails de estos directores financieros, todos aquellos que se puedan conseguir, se van a conseguir con el permiso para utilizarlo para una campaña. Y no veo que vaya a cambiar mucho, con lo cual va a estar un poco complicado. Nosotros lo que sí que damos es las URLs de las empresas para que vosotros pinchéis en la URL, en la web,
y generalmente ahí suele venir contactos. Cada vez están quitando más los contactos emails y a lo mejor te tienes que logar dentro de la propia empresa para poder contactar con ellos. Pero bueno, si hubiese alguno, como está publicado en su web, sí se puede utilizar. Vale, mira, también nos preguntan si en el caso de suscribir a Savi, si estaría incluida la formación. Por supuesto, la formación para nosotros es lo más importante porque aunque es una herramienta muy, muy intuitiva, sí que tiene muchísimas funcionalidades y nosotros somos conscientes que si no nos llamáis o no nos preguntáis es porque no lo estáis utilizando. Entonces, nosotros solemos hacer una formación una vez que contratéis la herramienta, que suele durar más o menos 1 hora y media, una cosa así, y a lo largo de la vigencia del contrato hacemos tantas como se necesiten, incluso por departamentos distintos y por usos distintos. No sé si hay Vale. alguna pregunta más. Estoy viendo que pone, no sé lo que la pregunta Javi. No, en principio no hay ninguna pregunta. Si hay alguien que quiera preguntar algo más. Bueno, pues si no tenéis así más dudas, nosotros en cualquier caso estaríamos encantados de atenderos. Tenemos un servicio de atención al cliente directamente de Savi, que es un soporte que tanto el comercial como cualquiera de nosotros os podríamos ayudar, pero aparte tenemos un servicio que es os voy a dejar aquí el teléfono, que es el 900-176-076, o podéis enviarnos un email a clientes@informa.es. Si hacéis referencia al webinar, cómo conocer mercados y detectar oportunidades de compra, pues directamente os tenemos más identificados, ¿vale? Pero bueno, cualquier duda que os pueda surgir, no tengáis ningún miedo en llamarnos, en preguntarnos o en pedirnos detectar información oportunidades de adicional. compra, pues directamente No sé si tenéis alguna duda más, hay alguien que quiera preguntar, si efectivamente si tenéis alguien que esté interesado en la herramienta, una vez habéis visto el Savi, pues podemos incluso hacer una presentación más personalizada para cualquiera de vosotros, ¿vale? Pues muchísimas gracias y bueno, pues cualquier duda, ya os he dejado el dato de dónde estamos, pero si estáis interesados, nosotros encantados de contactaros, ¿vale? Muchísimas gracias.